En esta segunda parte del podcast seguimos con Pablo Ortega y Javi Ñurreta, en el que vamos a seguir hablando más sobre corzos, cómo gestionarlos, cómo es el cálculo de edad, cómo saber si es un viejo joven, maduro, muchísimas cosas, así que no te pierdas la segunda parte y si no la has visto, mira la primera, que ha sido apasionante. Bueno, pues ya tenemos una mejor visión de qué hacen los corzos, cómo se comportan y tal. Una de las mayores preocupaciones, como todo cazador, ¿no? Es cómo hago la gestión de mi coto, cómo está la situación de mi coto, qué puedo hacer para mejorar, ¿no? Un poco para invertir. Al final, creo que una de las cosas bonitas de España es todo el tema de tener cotos y arrendamientos que muchas veces son de 10 años y decir, oye, tengo un proyecto delante de 10 años de un territorio que es lo suficientemente grande pues como para, yo creo que en el tema de los corzos poder gestionarlo, porque igual con otras especies los cotos no son lo suficientemente grandes como para controlar los mismos individuos y tal. ¿Cuál sería el formato ideal para gestionarlo, ¿no? Teniendo en cuenta que tampoco quiero que la gente piense que somos cazadores, hemos vivido muchas fases y entendemos todo. Entendemos desde que hay cotos, que hay muchos cazadores en una sociedad, que hay muy pocos precintos y muchos cazadores. Entendemos que hay mucha gente que no puede salir al campo tanto como le gustaría o que no tiene tiempo, que no tiene recursos y que al final pues se hace lo que uno mejor buenamente pueda. Y eso, que tampoco es que haya que sacrificar a nadie, pero bueno, sí que me gustaría comentar con vosotros vuestra opinión de cómo hacer esa gestión, ¿no? Y yo creo yo empezaría explicando cómo son las poblaciones y cuál sería la población ideal que queremos aspirar a tener en el coto, en cuanto a densidades, machos, hembras, cómo abordaréis eso. Yo creo, me atrevo a decir que metería un paréntesis antes, que es que quizás estamos ya partiendo de algo que es un poco la meta, o una meta deseable. Es decir, tú, según acabas de plantear, has dicho, bueno, el cazador que es consciente de gestionar su coto y tal. Yo creo que si llegamos a eso, si llegamos a que la inmensa mayoría de los cazadores que son titulares de un coto asuman la obligación, digamos, moral que tienen con esas poblaciones para gestionarlas, ya hemos dado un enorme paso. Yo creo que, desgraciadamente, y asumiendo lo que tú dices de que cada uno tiene sus circunstancias, de que hay cotos de un tipo, de otro y tal, ojalá en los cotos se pudiera realmente en una mayoría hacer gestiones de 10 años, porque desgraciadamente no es el escenario en buena parte de España, en que los cotos duran hay menos los arrendamientos y te los levantan pues por... En fin, esto daría para todo un podcast, ¿no? Pero yo sí querría insistir en que lo importante, la base de todo lo que yo creo que vamos a hablar ahora es que el cazador llegue al convencimiento de que tiene que ser gestor y que ese es, digamos, la tarea fundamental a la que tiene que enfrentarse, que además es la única manera de que la caza sea justificada y entendida por la sociedad. Es decir, la caza no es solo colgar unos cuernos de la pared, sino que es también gestionar poblaciones. Entonces nos hartamos de decir lo que gestionamos poblaciones y tal, pero en el fondo, hablando entre nosotros, ¿cuántos de verdad gestionamos poblaciones? O ¿cuántos decimos, oye, voy a ver si mato 3 o 4 corzos los más grandes posibles y no me acuerdo hasta el año que viene del coto? Entonces, a ver, un poco por poner las cartas sobre la mesa. Sí. Yo creo también, es verdad, que la gente que esté viendo esto, yo creo que es gente que entiendo que le gusta el corzo y que quiere aprender más, y muchas veces yo creo que las gestiones no son adecuadas por 1000 cosas, porque al final si tienes una orgánica, si tienes un coto de mucha gente, hay 1000 trabas que no es fácil, pero eso, que intentar entender, porque muchas veces hacemos la gestión mal porque no entendemos qué es lo que hay que hacer bien o las ideas que teníamos no son las adecuadas, ¿no? Entonces, el tema de población de un coto. ¿Qué querríamos aspirar o cómo analizamos, oye, cómo está la situación de mi coto, ¿no? O sea, ¿cuántos animales tengo? ¿Cuánto creo que...? Claro, ahí has dado con la clave, cuántos animales tengo. No, ¿cuántos animales? Yo, mira, ¿cuántos animales caben en un territorio, no? Yo siempre digo, para una buena persona que maneja una población de corzos, lo que quiere tener es cuantos más animales haya mejor, siempre y cuando estén bien, ¿no? Y sean productivos. Eso sería el tope.
Pero claro, ya has dado con algo importante. Las dos cuestiones, saber qué queremos de nuestra población, tener unos objetivos. ¿Qué tipo de manejo es bueno para el corzo? Todo aquel que cumpla los objetivos que queramos. Y luego, claro, saber, para gestionar eso o manejar eso, saber con qué contamos y cómo está. Claro, son preguntas de difícil. El cómo está, mira, el cómo está te lo voy a poner más fácil, porque el cómo está se puede saber. Tenemos más herramientas para saberlo, porque al final cazamos corzos y les tenemos muertos, les tenemos abatidos. Es cuestión de tomar muestras y saber cómo están los corzos que se cazan. Ya tenemos un paso ganado. ¿Y las muestras, con qué fin sacamos las muestras? ¿Para saber cómo están, dices, respecto a la salud? Claro, ¿O de... claro, nos va a dar muchos datos de cómo están los corzos. Se puede, hombre, un dato sacado, si solamente sacas de un año, no te van a servir de poco, pero a medio o largo plazo, si tú estás diciendo que quieres tener un corzo o lo vas a tener 10 años o vamos a suponer que 20, pues los datos sacados a largo plazo pues te van a servir, pesos de los animales que se cazan, pero no pesos de las cuernas, pesos de los animales. Sí, lo que pasa es que eso es un mundo ideal, yo creo, al final. Pero se puede hacer, Pablo. Sí, sí, se puede hacer, pero vamos a poner la realidad sobre la mesa. Al final la gestión cinegética debería partir de eso, de lo que tú estás preguntando. ¿Cuántos animales y tal? Y eso en el fondo es una cosa que está en las regulaciones que se llama planes técnicos, planes cinegéticos. Entonces, ya por hablar a calzón quitado, ¿cuántos planes cinegéticos son realmente sólidos? ¿Se han hecho estudios de población que avalan eso? Muy poquitos, digámoslo. Pero ¿es la culpa de los técnicos que hacen los planes cinegéticos? Yo no creo que sea su culpa, porque al final quizá la culpa la tenemos los cazadores, que si podemos pagar 300 euros por el plan cinegético, solo queremos pagar 300 euros, con lo cual inevitablemente es un corta y pega. Entonces dices, bueno, si resulta que ese rascacielos que quiero construir, ya los cimientos son inestables, si ya el plan cinegético no vale, a partir de ahí mal voy. Entonces, volviendo siempre un poco para atrás, yo voy a hacer de Pepito Grillo aquí. Oye, vamos a gestionar, vale, pero ¿en qué nos basamos? Primero, que haya voluntad del cazador de hacer eso, no de colgar cuernos de la pared independientemente de la edad. Segundo, que haya un documento técnico, si el cazador no es capaz de hacerlo, que es normal que no sea capaz de hacerlo, un documento técnico sólido, fiable, profesional, que tampoco lo suele haber. Entonces, nos queda mucho camino, Pedro. Entonces, el cazador de a pie, yo mismo, ¿qué me tengo que fijar o qué factores creéis que un cazador normal se puede fijar en su coto para intentar tener una orientación? Pues eso, oye, pues estoy viendo, por cada macho que veo 27 hembras. Por cada sitio que voy veo, no sé si jóvenes, mayores, mucha densidad, poca. ¿Hay algunos parámetros, unos baremos que alguien normal, o sea, que no necesite un técnico, podamos tener una orientación? Claro, es que también estás hablando de si tú vas al campo lo que vayas, claro, volvemos a lo de siempre, las percepciones. A mí mucha gente me dice, mira, en estas zonas hemos notado el bajón de corzos por el tema de la cefenemia. Pero también hay gente que me está diciendo que en sus zonas el problema de los corzos es que hay mucha densidad. ¿A quién hago caso? ¿A quién se hace caso? ¿Al que dice que hay muchos corzos? ¿Al que dice que hay pocos corzos? ¿Sabes? O sea, realmente hay que tener algo sólido. Que yo, como siempre digo, yo lanzo el mensaje. ¿Quién lo debe de hacer? Pues alguien debería de hacer algo sólido. Un trabajo sólido y decir cómo están actualmente las poblaciones de corzo. Vamos a hacer unos trabajos sólidos. Hay muchos métodos ya para estimar las poblaciones de corzo. El corzo no se puede contar como el que cuenta ovejas o gallinas, pero sí que hay posibilidad de hacerlo. Entonces, otra cosa es que si no sepas lo que hay en el campo, ¿cómo vamos a cazar el corzo? Eso sería buena pregunta, ¿no? Digo, yo soy cazador, quiero cazar corzos, quiero intentar hacerlo bien, pero yo no sé los corzos que hay. ¿Qué puedo cazar, no? Ahora, un poco la prueba del algodón que tú preguntabas al final, el que no va mucho, no sabe todavía en exceso de su coto qué síntomas puede ver, pues efectivamente la desproporción de hembras es algo muy visible, sobre todo en determinadas épocas del año que hay menos vegetación. En enero, febrero sale uno, se da una vuelta desde el coche en cualquier coto castellano, de alcarreño, tal, y que vaya contando cuántos machos y cuántas hembras ve. O sea, al final todos sabemos que la proporción ideal sería 1:1 de machos, un macho por una hembra. ¿Y la realista? O sea, dos hembras por macho sería una proporción válida. A partir de ahí ya cuando tienes 3, 4,
8 o 10 que se van viendo ya es un desastre. Hay que tender al 1, por eso la caza tiende al 1-1. Luego en poblaciones naturales nunca va a haber una proporción 1-1, es imposible. De hecho, los partos nunca te va a parir, una población nunca va a haber en partos la misma proporción de machos que de hembras. La depredación nunca va a predar un macho, una hembra. Las hembras, además, luego por la propia estrategia de los animales, se pueden quedar más hembras con las madres, etcétera. Pero bueno, al final hay que tender en la caza al 1-1. O sea que si yo cazo un corzo, debería de cazar una hembra. Vale. Salvo que en el, digamos, punto de partida ya haya un exceso de hembras, con lo cual cuando tú llegas a ese coto no tienes que cazar un macho y una hembra, a lo mejor tienes que quitar 6 hembras por macho. En detalle, ¿los corcinos los contáis en ese ratio o no? Todavía no. ¿O ya son de animales A ver, adultos? Tampoco. La media de los nacimientos, aunque lógicamente nunca es exacto, pero sí que suelen nacer tantos machos como hembras, de media, un año con otro. Entonces, lo normal es que sea un número equilibrado. En la primera, en la etapa de añal o corzuela, suele haber el mismo número de machos que de hembras. Es quizá, fundamentalmente, la caza la que desequilibra ese sex ratio. La caza añadida a la mayor mortalidad natural de los machos, que tienen por muchas razones. Primero, genéticas. Casi todos los vertebrados superiores, los machos, las hembras son más longevas que los machos. Nos pasa a nosotros, a los seres humanos. Sí, no, es así. Las mujeres. Sí. Y en todas las especies. ¿Cuál es la longevidad de los corzos? Bueno, depende de macho de hembra, pero vamos, una hembra podría llegar a lo mejor a 18 años. ¿Y los machos 10 años? No, incluso 12, 14 años. 12, puede haber ya como una cosa excepcional, pero vamos, un macho de 10 años ya es una cosa que se ve pocas veces. El tema es que si tú quieres contar corzos, la mejor época sería aproximadamente febrero, marzo. Ya marzo, incluso porque muchos machos ya empiezan a moverse de los grupos de invierno. Te digo febrero porque es una buena época que tienes a los corzos todavía con la época invernal, muy gregarios. Es muy fácil ver en poco tiempo muchos animales y ahí el único conteo es individuos nacidos ese año, añales, corzuelas, y el resto adultos. No vamos a andar, ese macho tiene 4, no, adultos. Ya lo que no se cría es adulto, hembra, macho. Y es la mejor época. Vamos, luego ya hay métodos más complicados, tal, pero bueno. ¿Recomendaríais porque hay varios métodos, ¿no? De conteo, dependiendo. Sí. ¿Hay algún método que recomendaríais para que la gente investigue o lo habéis hecho alguna vez o realmente no? Todo depende del esfuerzo. Porque si tú puedes emplear mucho tiempo, pues incluso el esfuerzo, o sea, mucho esfuerzo y mucho tiempo, puedes emplear el método directo, visualizaciones directas, conteos directos, tal. Luego hay métodos por caminos, de trasectos. Por excrementos también. Claro, luego está viendo ya por cámaras de fototrampeo, desarrollos pero bueno, ya requiere más conocimiento, sí. Vale. ¿Cómo es la pirámide poblacional de un corzo en cuanto a edades? ¿Es muy...? Bueno, pues tiene una base... Es que depende. Hay una pirámide de población, digamos, correcta y una pirámide desequilibrada por las razones que sea. Y se pueden poner una al lado de la otra para ver la comparativa, ¿no? Entonces, en una pirámide correcta, naturalmente hay un montón de juveniles, tanto machos como hembras, un número menor de animales adultos, pero equilibrado aproximadamente entre machos y hembras, algunas hembras más que machos, digamos hasta los 6 años. A partir de ahí las hembras envejecen más y se mantiene una población de hembras hasta edades más longevas y los machos a partir de los 6-7 años pues ya son muy escasos, son esos corzos cumplidos de los que quizá hablemos luego, que prácticamente ya no existen. Y luego tienes las pirámides desequilibradas donde más o menos lo de las hembras, el lado de las hembras sería prácticamente igual porque no se caza y sin embargo en el lado de los machos pues tenemos los añales que todos los años crían las corzas que tenemos en el lado izquierdo de la población, pero luego los machos adultos, pues ahí hay un hueco porque todos los que llegan a los 3 años, 4 años, pues se les da cera y entonces ahí algunos sobreviven, pero casi casualmente. Esas son pirámides desequilibradas totalmente en las que ocurre lo que hablábamos antes al principio del podcast, en que a lo mejor un añal está cubriendo a su tía abuela, porque es que no, ¿sabes? ¿Cuál sería, entonces, la gestión óptima? O sea, en un mundo ideal,
tienes tu coto, tienes 10 años, puedes aprovechar, tienes todos los precintos que quieras para usarlos en lo que quieras, porque eso... Mundo ideal, como bien has dicho. Sí. ¿Qué es lo que buscaríamos, tanto en machos como en hembras? Empezamos por las hembras, ahora hacemos lo de los machos, que la gente estaba esperando a oír lo de los machos. Las hembras, ¿qué gestionaríais sobre las hembras? Bueno, empezamos la época del año, ¿no?, que habíamos comentado. Sí, a ver, en cuanto a lo que es el manejo, hay que separar dos cosas. Una cosa, vamos a decir, es la calidad o clase de edad y luego la cantidad. O sea, tú tienes claro lo que quieres quitar en cantidad y luego ya enfocar esa cantidad a un número de clases de edades. Esto es como, por ejemplo, el que te dice, es que he cazado un corzo, me he equivocado y he cazado un corzo de 3 años. Un corzo de 3 años no pasa nada. Un corzo de 4, de 2, no pasa nada. Si un corzo no pasa nada. El problema es cuando es un conjunto muy grande de una misma clase de edad. El corzo tenemos que verlo como el conjunto. Que quites un corzo de un sitio no me dice nada, 2 no dice nada. Pero el tema es el conjunto de una misma clase de edad. Es lo que hay que enfocar el trabajo. Por ejemplo, en la caza de corzas, el método selectivo cuando se hace en caza de corzas es, 1, que sea hembra. Eso lo tenemos claro, ¿no? Y luego 2, ya decimos, bueno, voy a respetar todas aquellas que tengan una cría a su cargo. O sea, que yo veo una corza que lleva una cría, la cría es hembra, pues quito la hembra, que es cría, la cría que es hembra. Y luego veo una que va con un macho, vale, pues esa. Esos son los criterios de selección. ¿Pueden ser válidos? Pueden ser válidos. De hecho, en los planteles de cazas de corzas aparecen corzas de todas las edades. Desde crías de 8 meses hasta hembras de 14 años. Y casi es un método, vamos a decir, que aleatorio, prácticamente. Sí, porque al final en las corzas es más difícil determinar... Pero el método selectivo de los machos, ¿cuál es? Bueno, yo apuntaría que las corzas, como objetivo ideal, se trata de quitar bocas, en principio. O sea, una hembra, de equilibrar el ratio de sexos, con lo cual una hembra es igual de hembra con 1 año que con 4, o sea, no cambia de sexo por eso. Y, sin embargo, hablábamos antes en la primera parte del podcast que una hembra adulta de 4, 5, 6 años pues ya tiene unos conocimientos del medio y unas capacidades para criar corcinos con buen desarrollo que no tiene la corzuela. Sí, y el campo primeriza, y el campo ha invertido tiempo, energía en lograr ese ser que tiene, pues eso, una sabiduría. Entonces, quitar esa corza, si al final lo que estás buscando simplemente es quitar una boca del coto o 7, pues yo diría quita 7 corzuelas en lo posible, o alguna corza adulta que vaya seguida de una corza que es cría, y entonces intenta quitar las 2, la cría primero, y entonces, o la madre primero y la cría que luego te da la ocasión, y quitas las 2. Eso ya es un poco para nota, pero vamos, que no... A ver, si hay un problema grande de densidad, como alguno que me estará oyendo seguro pensará y sabe muy bien, si hay un problema de gran densidad no hay que pararse tampoco en demasiados problemas a la hora de escoger. Quien se para, dice el refrán, ¿no?, quien se para en pelos no come tocino, ¿no? Pues esto igual. Sí, pero un poco priorizar las hembras que han demostrado tener un valor y un conocimiento y han demostrado ser fértiles, tener su cría. Entonces, si vemos una hembra, o yo por lo menos lo que sigo, ¿no?, una hembra con la cría, pues intento esa hembra respetarla. Antes tiraré una hembra que no tiene cría, que igual es casualidad de que ese año se la ha comido el zorro y no tiene ninguna culpa de nada, pero como no soy adivino, pues de elegir algo, el mal menor, pues... No tiene a su cargo nada, pues ya está, no pasa nada. Y luego todas las corzuelas que se puedan. Claro. Y además, como hemos dicho antes en las pirámides, ahí tenemos una base, tanto en machos como en hembras, amplia. Si tienes una población saludable que se reproduce, amplia de animales, que habría, sobre los que más presión de caza habría que hacer. Esto sí que es una gran asignatura pendiente de la caza española. Es decir, en otros países, yo siempre hablo de Centro Europa y tal, hasta el 60%, estadísticas oficiales, alemanas, austríacas, etcétera, hasta el 60% de las capturas anuales de caza, estoy hablando de cientos de miles de ejemplares en Austria o en Alemania, más de 1 millón, el 60% son añales y corzuelas. Y esto a los españoles nos suena a ciencia ficción, porque nadie está ni dispuesto, o muy poca gente está dispuesta a ir al campo a invertir días en cazar añales o corzuelas, porque no tenemos esa cultura, que seguimos pensando en que lo importante es colgar los cuernos más grandes posibles de la pared. Lo cual, vuelvo a lo que te decía antes, asumamos que realmente lo primero que tenemos que hacer es llegar a la mentalidad de la gestión, que yo no sé si todavía hemos llegado, pero una vez que lleguemos, pues hay que encontrar incentivos. Yo por eso, ligando un poco con lo que hicimos antes del tartar,
Yo creo que en este momento en España la batalla del consumo de la carne, en la que tú estás desde siempre, porque eres de esas personas que como yo desde niño hemos asumido que la caza hay que comérsela, yo creo que esa batalla es fundamental, porque solo mediante esa batalla se puede mentalizar al cazador de que a lo mejor en vez de unos cuernos para la pared, te puedes llevar una corzuela para el arcón congelador, y que si esa carne se valora y se aprecia en lo que vale, que es una exquisitez, habrá más motivos para salir al campo, a lo mejor en enero o febrero, porque alguno podrá tener el compromiso moral o ético, como quieras llamarlo, no voy a decir que nadie esté por encima de otro, pero bueno, cada uno toma las cosas como quiere, podrá tener el compromiso moral de gestionar una población y por tanto me tengo que sacrificar, irme en febrero, pero el heroísmo no se le puede pedir a mucha gente. Si logramos evolucionar a encontrar pues aliciente y satisfacción en esas jornadas de corzas o de añales, como tú sabes que se hace en otros países. Sí, sí. En Suecia se van 4 ejecutivos de Ericsson a pasar un fin de semana felices cazando y matan una hembra de alce. Y no necesitan, bueno, es un motivo de disfrutar de la naturaleza, de estar en amistad, de hacer un bien de gestión del medio. Yo creo que tenemos que evolucionar hacia eso. Y hay mucho complejo también. O sea, yo creo que en las redes sociales para eso y los corzos y la gran calidad de corzos que hay últimamente acomplejan a la gente de eso, que tiras una... Yo hace, no sé, 2 años tiré un corzo que hice un vídeo cazando en el País Vasco, que cacé un corcino, un añal, que llamáis vosotros. Sí, me acuerdo de ese... Joder, la gente se metió al cuello. Digo, pues será mejor matar ese añal, que no vale... Sí, o sea, realmente... ¿Qué más da matar ese añal? Probablemente tenga más sentido que cazar un corzo de... O sea, tampoco pasa nada. Lo hemos aprovechado, hemos disfrutado del día en el País Vasco y tampoco eran las expectativas. Pero la gente ve algo pequeño y se te echa encima y dices, pues sí. Bueno, al final hay que un poco, pues para eso sirve un poco la divulgación también. Igual que puede ser, hay gente pues todavía reacia a la caza de hembras, ¿no? Porque piensa que, bueno, que cazar una hembra no tiene valor o que como son las que crían, o bueno, ese tipo de argumentos que evidentemente cuando se demuestran con trabajos, pues que la caza de esos animales no pone en peligro la conservación de la especie. Entonces, bueno, al final, pero que al hilo de lo que habláis de la caza y del manejo, no nos vamos a engañar que uno de los objetivos también de la caza del corzo, y también lo ha sido en países centroeuropeos, ha sido los trofeos. Sí, sí. Y quiero decir que se pueden conseguir grandes trofeos a edades oportunas para ello. O sea, si hemos hablado antes de todas las estrategias de territorialidad del corzo, no es tan bueno extraer muchos buenos corzos de edades entre los 2, 3, incluso 4 años, que si lo hacemos a edades más avanzadas, 5, 6, 7, incluso 8 años. En otros países las edades de objetivo las ponían en corzos de 6 años en adelante y lo conseguían. Porque, claro, hacían un primer filtro a animales muy jóvenes, añales, y estás quitando también una competencia de esos corzos que aquí no lo hacemos. O sea, aquí estamos dejando pasar un primer filtro de muchos machos jóvenes de 1 año, al segundo año esos animales corretean en el territorio. Claro, los machos territoriales están todo el tiempo moviéndose, Eso también es un desgaste para el macho. Entonces, consideramos que si nosotros queremos tener un buen corzo, tenemos que dejarle en el campo madurar. O sea, y que haga de corzo en el campo, que haga esa estrategia de éxito reproductivo y que el corzo con 6, 7 años sea cazado. Podremos conseguirlo. Habrá corzos que a lo mejor, como ya podemos ver si quieres hablamos con las cuernas, cómo varían, pero intentar fijar esos objetivos de caza un poquito más adelantados. Sí, yo me gusta decir una expresión que, bueno, que me salió un día y dije, pues es afortunada, que es decir, yo creo que el cazador tiene que aprender a cazar para el campo y no para la pared. O sea, tenemos que evolucionar a eso. Y si miras estos... A ver, yo no soy, digamos, un papanatas que pienso que todo lo de fuera de España es mejor y tal. Creo que hay cosas buenas en España y cosas buenas fuera. Pero sí pienso que hay que saber ir con los ojos abiertos por el mundo y fijarse. Entonces, cuando uno ve esa gente que es capaz de disfrutar de esta afición, que es la caza, al final la caza no es solo gestión, no es solo cuernos, es sobre todo la ocasión de disfrutar, creo que estarás de acuerdo, de disfrutar de la naturaleza. Tú que además eres apasionado, arquero, o sea, al final buscas un agujerito por el que salir de la civilización y meterte dentro de la naturaleza y disfrutarla. Entonces, ese agujerito puede ser por un lado o por otro. Al final lo importante es, o el camino es cambiarse el chip y darse cuenta de que uno quizá
quizá no, seguro, puede disfrutar igual de la naturaleza cazando uno de esos corzos que dice Javi, que ya han cumplido su misión, que son esos corzos cumplidos que intentamos promocionar y que algunos se cachondea con el asunto y tal y cual, porque no se ha entendido bien, pero son esos corzos que ya han llegado a esos 6 años y que además tenemos la suerte, ahora lo enseñaremos, de que en España, quizá por nuestro clima, pues esos corzos producen trofeos ya en su puro valor estético y cuernas muy atractivas desde el punto de vista, yo creo, de un cazador con un poquito de veteranía, pues mucho más atractivas que las de un corzo joven de 3 años. Bueno, pues que esos corzos, digamos, cumplidos, son un objetivo mucho más adecuado para cazar para el campo y que tú puedes disfrutar igual. Solo necesitas ese pequeño cambio de chip y entender, por ejemplo, que este corzo, que luego pues supongo que harás algún recurso, que es un corzo pues excepcional y que si se viera así, pues poca gente dudaría en tirarlo, pues es un corzo que luego está muy mal cazado. Es un corzo de 3 años que debería haberse quedado en el campo 3 o 4 años más. La gente dirá, bueno, esto es imposible. Tal, hombre, hay gente que lo hace, sin embargo, pues cuando uno ya, digamos, con ese cambio de mentalidad ve este corzo y ve sus pivotes y ve su dentadura, te das cuenta de que no has hecho bien al campo. Y sin embargo vas a lo mejor a este corzo, que desde lejos es menos llamativo, y sin embargo ya es un corzo absolutamente maduro, cumplido, que como reto es tan bonito o más que este, y sin embargo, aparte de gratificarte como trofeo, has disfrutado del campo un montón. Y luego, por supuesto, en cualquiera de los casos, y ya remato este pequeño monólogo, en cualquiera de los casos hay que comérselo. Yo siempre digo que lo importante es salir al campo con un listón mental. O sea, no te vale cualquier cosa. Tienes que ponerte el listón. A lo mejor tú cuando fuiste a cazar ese corzo de 2 años del País Vasco, el listón era matar un corzo y punto, un añal, no pasa nada. Y disfrutaste, sí, sí, no, fuiste a lo mejor con Bruno o con un amigo, yo qué sé. Bueno, pues lo disfrutaste fenómeno, pero tú te pones ese listón, sales al campo y intentas superar ese listón. Y si al saltar el listón, como el saltador de pértiga, lo tiras, pues no pasa nada, tampoco te tienes que flagelar. Pero no ha sido, cualquier bicho que corra le pego un tiro, no, eso no. Y luego, si te equivocas al tirar el listón, pues hay una manera fácil de redimirse, que es comértelo. O sea, tú te equivocas, pero al final te comes el bicho y todo ya es mucho más venial el pecado. Mira, yo creo que hubo una cosa que le escuché, juraría que ha sido a Jesús Caballero recientemente, que decía, que igual me equivoco, que decía que cazar te tienes que comer la carne, porque si no te la comes no es cazar. Cuando un búfalo se defiende y mata a un león, no está cazando. Claro. Ha matado el león, no lo ha cazado. Sí. O sea que cazar, o sea, implica, para decir que has cazado, implica que has aprovechado el animal. De alguna manera, el león caza porque come, pero el búfalo cuando se defiende mata al león, no lo caza. Sí, sí. Entonces me pareció interesante. Lo de sobre cómo la gestión, ¿no? Estabais hablando un poco de eso. Yo creo que hay 2 formas de gestionar. Yo como arquero conozco mis limitaciones y reconozco que el arco no es el arma para hacer gestión, porque claro, es muy difícil tener las oportunidades, acercarte, cazar el animal adecuado. A mí sí que me gusta, es verdad que cuando voy a cazar, cazo los animales que me fijo como objetivos, pero entiendo que el arco como herramienta de gestión, pues el alemán diría, por eso está prohibido en Alemania, porque no es el arma adecuada. Pero sí que creo que hay un tipo de gestión que puede ser la aleatoria, que yo cazo un poco de todo. Y al final estás cazando un animal joven, el viejo cuando puedes, uno de 3 años, uno de 6, un añal, un poco... La aleatoria es perfectamente válida, claro. Y luego hay otra opción, ¿no?, que es un poco lo que comentáis, de decir, vamos a intentar cazar esos corzos cumplidos, ¿no? Sí, y hay la tercera, que es contra la que va eso, que es la de la selección negativa. Es decir, yo ¿Qué es la selección negativa? Sí, es decir, ir solo a cazar machos y los que veas con poco esfuerzo, que normalmente van a ser machos de 3-4 años, y cazar además de esos que veas con poco esfuerzo los que sean más aparentes, con lo cual un año tras otro realizado esto, ya no en un coto o una persona como hace 40 años cuando yo empezaba a cazar, que bueno, pues lo que hiciera Pablo Ortega o fulano Mengano, pues daba igual, porque era una gota en el mar, ¿no? Pero ahora que cada coto, cada pueblo tiene alguien que caza en él, si en todas las temporadas, desde hace ya 15, 20 años, lo que hacemos es ir en primavera a quitar la media docena de machos con más futuro, pues hombre, nos va a pasar factura.
creo yo. Yo sé que esto es incómodo decirlo, pero tenemos que evolucionar y darnos cuenta de que en esa pirámide pues hay que cazar estos de abajo. El arco, por ejemplo, es perfecto porque el arco te pone más dificultades, con lo cual el añal o la corzuela ya son de por sí un objetivo. Si encima luego eres un virguero de la barbacoa como eres tú, pues ¿qué más quieres? Te has ido al campo con tu arco, has cazado una corzuela y luego te lo comes con tu familia o con tus amigos, una barbacoa excepcional. Pues ya está, ¿qué más queremos? Lo que no debemos, pienso yo, o debemos evolucionar de esa mentalidad de ir a cazar los machos con futuro, que son... Bueno, pues es un... El peor problema que tiene el corzo es esa precocidad que tiene, que para él es una buena herramienta. De hecho, lo estamos viendo con añales, ¿no? Al final, esas expresiones por ejemplo, aquel que ya desarrolla las 6 puntas el primer año de vida, para él es una ventaja innata. Esto ya es un animal de un año. Claro, de un año recién cumplido. De un año recién cumplido. Este animal no sabemos lo que podría dar de sí, pero ya nos está expresando ahí que tiene una buena predisposición. Entonces, claro, posiblemente si todo fuera bien, a lo mejor ya a los 3 años, pues podría tener una cuerna a lo mejor como este animal. Como este. Claro, esa buena ventaja que tiene ese animal es su cruz, ¿no? En nuestras zonas. Claro, yo creo que tenemos que darnos cuenta de una cosa, que también es una evidencia, pero a veces las evidencias las tenemos delante y no reparamos en ellas. El corzo, como todos los cérvidos, cambia la cuerna cada año. Entonces, la cuerna que cría cada año es como una bandera que manifiesta su estatus físico, su vigor, su desarrollo. Entonces, alguien como este va por el monte diciendo, soy el mejor, soy el semental ideal este año. Y viene el cazador y ¡zas! Entonces, a ver, antes hemos estado viendo algunos rebecos juntos, ¿verdad? Bueno, pues el rebeco es muy distinto, por eso es que el corzo tiene su singularidad. En el rebeco la cuerna sigue creciendo durante años. Un macho de 17, 18 años tiene 1 milímetro más en la base o 2 que uno de 15. Entonces, ahí el trofeísmo como pura medición de longitud y tal tiene mucho sentido. Yo no sé si nos da tiempo, queremos entrar en eso, pero el trofeísmo tal y como está enfocado, incluso en las fórmulas de homologación, hoy no favorece la gestión del corzo, porque al final lo que estás midiendo es peso y volumen, que no tiene nada que ver con que el corzo sea joven o viejo, esté adecuado o inadecuadamente cazado. Es decir, este corzo al final tendrá un peso mucho menor que este, simplemente pues porque mira el cráneo que tiene, ¿no? Comparativamente, pero es que el cráneo lo pesamos. Luego le restamos 90 gramos, pero a lo mejor este cráneo pesa 120 gramos, con lo cual está ganando 3 puntos, mientras que este a lo mejor pesa 80, está perdiendo 1 punto. En fin, quiero decir con eso que las fórmulas de homologación del corzo, en el rebeco, por ejemplo, no se puede homologar ningún animal de más de 6 años, me parece, de menos de 6 años. Es que al final en los cérvidos se está, a nivel de medallas, se está premiando a los animales en su plenitud, porque claro, de hecho cuando ya han pasado esa plenitud empiezan a dar menos puntos, entonces claro, el premio es en su plenitud. En cambio, en todos los cápridos y carneros y todo se premian cuanto más, aparte de que hay puntos por edad, se premian cuando más viejos son, porque cuanto más viejos son más grandes, con lo cual tiene mucho más sentido. Es decir, la filosofía de homologar trofeos y de la conservación de la especie es más fácil de compatibilizar en caprinos, en rupicaprinos, etcétera, etcétera, que en los cérvidos. En los cérvidos chirría bastante. Y te decía, en los rebecos, por ejemplo, el CIC dice, no se puede homologar un rebeco de menos de 6 años. Precisamente por eso va a decir, oye, no me cace usted un bicho con todas las posibilidades de ser el gran semental de los Alpes, no me lo quite usted con 5 años. Entonces, bueno, si eso es así, y esa filosofía que yo comparto es la que trasciende o está debajo de las fórmulas del CIC, ¿por qué en el corzo permitimos que se homologuen animales de 3 años? Es verdad, luego vamos a hablar de las mandíbulas, que, hombre, se puede hacer corte dentario, que te da ya la edad exacta, pero aunque no hicieras el corte dentario, sí es muy fácil decir que un corzo tiene 3 años. Perdón. No, no pasa nada. ¿Cómo se llamaba el perro? Se llama Tizón. ¿Qué tal, Tizón? Una interrupción. Una interrupción. Que no sé en qué estaba. Pero, sí, no, lo del tema del de la edad. De la edad, claro, que al final un corzo de 3 años, siempre con más menos 1.
alguien con experiencia sí que al ver la mandíbula puede decir, oye, este es un animal que no podemos homologar porque es demasiado joven. Pero en otros países sí que hacen las ferias de trofeos. Sí, sí. Y analizan, ven las mandíbulas de los animales que se han cazado y premian o catalogan con puntos rojos si los animales cazados son de una edad que no se debería haber cazado. O penalizan, sí. En Sí, Alemania sí, con los sí, sí. venados y eso son súper estrictos. Pregunta. También es verdad que estamos echando... O sea, mi conclusión que saco, que yo creo que es más importante no atacar siempre a un mismo grupo poblacional, porque realmente sí me parecería que tiene más éxito cazar un corzo de 3 años bonito que igual el de 6 que el realmente adulto, ¿no? Porque cuando un corzo... Es que siempre son fértiles, siempre tienen su territorio, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cuándo definimos que un corzo ha cumplido? Pues lo que hemos hablado antes, al final, hombre, un corzo con 3 años no ha tenido el mismo éxito que uno de 6, es imposible, porque el de 3 años, hasta que se consolida, aproximadamente, vamos a decir, 2-3 años. También implica mucho tipo de territorios, densidades y tal. Hay algún autor que ya dice que con 2 años los corzos ya se pueden consolidar, pero normalmente yo los corzos que he visto, en el tercer año de vida es cuando ya van a estar ese año en lo que va a ser su futuro espacio. Pero aproximadamente entre el tercer cuarto año es cuando ya empiezan, ya se quedan y de ahí en adelante. Entonces, yo entiendo que un corzo, vamos, con 6 años, el éxito reproductivo ha sido mayor que uno de 3. No, por eso, que no tendría más sentido quitar esos corzos de 3 años que todavía no se han establecido en un territorio que los de 6, siempre y cuando esos de 3 no estemos cazando un animal... Pero por eso es mejor quitar el añal, que todavía es menos que el de 3. Claro, porque... Claro, la naturaleza ha invertido 3 años en llegar ahí, en que diga, oye, qué cuernos tan buenos tengo, y entonces... Se basa mucho, Pedro, perdona, en la supervivencia de la especie. En qué clase de edad tiene la mortalidad más cercana. O sea, un animal, la mortalidad es mayor en animales de 1 año que de 3. De hecho, en animales de 2 años son muy regulares y yo en los seguimientos que tengo, ahora me cuesta, salvo por caza, me costaría ver qué corzos he perdido. De esto que se mueren por causas naturales, salvo que puedan tener enfermedades o tal, pero la regularidad de supervivencia a partir del 2.º año en adelante, hasta la muerte, hasta la senectud, es bastante constante. Pero en animales de 1 año es muy alta la mortalidad, y en animales de 8 años la mortalidad está más cerca. Entonces es aproximarnos las capturas a la mortalidad natural de la especie. Que aquí la mayor limitación que yo veo en España es no tener precintos para una categoría de edad, o selectivos o algo, que yo entiendo que es en el corzo sería muy complicado definir, pero... Claro, porque ¿quién define que es selectivo, no? Claro, y sobre todo que define que tiene un año o añal, porque al final... No, pero podríamos cazar corzos en la temporada de invierno cuando estás cazando corzas, igual que tiras una corzuela, podrías tirar un añal, que va con esta cuerna. Pero si claro, tienes que quitar número de machos, quitas eso. No te hace falta llevarte a casa una cuerna de estas o de esas. Habrá gente que no la quiera tampoco. Te estás llevando el animal, la carne, ¿no? Que yo creo que pasa en todos los cotos. Que al final dices, joder, macho, tengo 2 precintos o 4, porque al final 4 de macho, le pongo precinto a todo. Joder, pues estoy viendo un añal que se le ve que no vale para nada, porque que igual quiero que me hables ahora. Porque aquí tenemos tres añales. Este que yo lo habría ya crucificado, lo habría liquidado, pero claro, ¿quién pone un precinto o quién gasta uno de sus 4 corzos en eso, ¿no? O sea, por mucho gestión que quieras. Y yo creo que esa limitación, que igual en otras especies como la cabra montés tienes permisos de selectivo, en otro feo, en los venados también hay categorías, en muchas especies hay categorías, en el corzo es un tema que limita mucho. Son los cambios, ahí ya entramos en los cambios administrativos. Que yo, como siempre digo, yo ahí no puedo entrar ya. Yo ya suficientemente tengo con lo que hago en el campo y son trabajos duros de despacho que los deberían de cambiar, quien los deba de cambiar. Asociaciones, fundaciones, que hay muchas cosas en España, son los que deben de luchar reforzados con trabajos de campo en ese tipo de precintos, en ese tipo de animales. También quiero decir que
eso puede ser culpa de la administración y echamos mucha culpa a la administración, pero también hay modelos de caza que no nos impone la administración y que a lo mejor no son compatibles con la caza del corzo. Muchos cotos cazan una caza, vamos a decir, social entre comillas, en las que los precintos se van rotando de una manera muy tal y suceden cosas un poco raras y tal, y eso ahí en la administración no pinta nada. Entonces ahí también es un poco culpa de los cazadores, que al final, lo mejor no manejan bien la especie o el tema de los precintos, pero bueno. Tú fíjate que los precintos selectivos para corzo tenemos claro todos que no tienen sentido, porque ¿quién define qué es selectivo, no? Sería abrir una rendija a cualquier picaresca, ¿no? Es que estaba cojo, es que tal, es que cual, le parto la pata cuando lo he cazado, en fin, que somos muy pícaros los españoles. Y yo iba a decir, bueno, por lo menos pues los precintos de añal, que es algo por lo que estamos peleando, pero uno caza este corzo y lo precinta con el precinto de añal y probablemente tenga un lío en el seprona si le para. Vaya usted a explicarle lo del tercer premolar, al señor juez. Señor juez, mire. No, le cazas en septiembre que ya ha mudado la dentadura y no te la encuentras con el tercer premolar. Sí, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pero, por ejemplo, hay épocas como puede ser la invernal, que tú estás cazando corzuelas y vas a tener machos, añales. No habría problema en quitar número, por ejemplo. ¿Cuándo dirías o diríais que es un momento que digáis, mira, este corzo, ¿cuándo, aquí a mi amigo este corzo añal pequeñito, cuándo le darías, tú dirías, este no tiene mucha futuro? Porque me has dicho que... Si yo tengo que dejar uno y quitar otro, pues claro, yo miro por dejar esos y miro por quitar esto. Si tengo que quitar uno de los dos, quito ese, que me está expresando esa cuerna. Pero hay trabajos que han visto en corzos de estos marcados que al año siguiente han tenido una cuerna, han dado salto a 6 puntas. O sea que puede haber corzos añales, que en su primer año puedes tener de 6 puntas, pero también esos que parecen unos duiker, que parece que tienen unos baretillos, esos no significa que el año que viene realmente... Una cosa es la predisposición del corzo y otra cosa es la expresión. Muchas veces, y esto sí que es cierto, que en la caza del corzo se lleva mucho lo del tema de la genética y este corzo, la genética, seleccionar mediante el disparo a los corzos es imposible. No puedes estar cazando corzos, como digo yo, entre comillas, malos toda la vida, que vas a seguir teniendo corzos malos. De hecho, cuando se han conseguido en los manejos de caza de corzos buenos trofeos, ha sido sobre todo por la alimentación en otros países centroeuropeos, alimentación en invierno, mejorar las condiciones de los corzos en general. Pero al final tienes que quitar números. Si tú tienes que quitar animales jóvenes o muy jóvenes, es mejor quitar aquellos que muestran unas expresiones peor de cuerna. Eso es verdad. Y dejar y conservar en edades jóvenes estos. Pero que existen esas variables en los corzos, por supuesto. Si los corzos les tenemos parasitados, están enfermos, eso va a condicionar la expresión de la cuerna. Al final lo que ha dicho Pablo, si la expresión de la cuerna es aquel animal que está mejor en el campo, si estamos viendo animales con un déficit en las cuernas, puede ser debido a un exceso de población, a carencias de alimentación, enfermedades, estrés, o sea, muchas cosas. No es solo, es un corzo malo, le voy a quitar porque tiene mala genética. Lo de la mala genética, solo vamos a ver buena genética cuando se expresen con esa buena genética, con esa buena predisposición. Tú puedes ser un tío cachas, pero si tu hijo no va al gimnasio, ya te digo yo que no se hace cachas. Si va, seguramente adquiera tu cuerpo. Eso es así. Claro. Al final, perdona, no, iba a insistir en lo que dice Javi, que al final lo importante es manejar el medio y ponerles el gimnasio a los corzos. Richard Pryor dice en uno de sus libros, un gran investigador del corzo británico, en uno de sus primeros libros, dice como él, o cuenta como él, en determinado momento llega a una exposición en Centro Europa y se da cuenta, dice textualmente, que los corzos británicos, que dice herederos de siglos de tirarlos con postas, cazarlos con lazos y tal, son todos, y que nadie les hiciera ni caso, porque sabes que en las Islas Británicas pues se cazaba el faisán o el grouse o tal, el corzo no tenía interés, pues que los trofeos que se llevaron a esa exposición pues hace 30 años eran todos mejores que los corzos alemanes, que dice él, herederos de 200 años de gestión con el rifle súper tal, dices, nuestros corzos cepeados, que les hemos pegado postazos y tal, y son mucho mejores. Bueno, pues probablemente o seguramente porque el entorno británico es mucho más amable de inviernos y de vegetación y tal que los Alpes. Entonces ahora ya tenemos, cada uno nos montamos a nuestra película de cómo queremos gestionarlo. ¿Cómo identificamos a los corzos en el campo? ¿Qué rasgos
me fijo yo para intentar determinar la edad de un corzo? Pues eso, mira. En el campo, vamos primero a verlo en el campo. Cuando y luego... nace el corcino, le coges, le pones un precinto de un color y cuando le ves ese año dices, mira, ese morado ese es del 2018. ¿Cuántas veces os escriben para preguntaros, este corzo, porque yo soy uno de ellos, o sea, tampoco... ¿Este corzo cuántos años tiene? ¿Cuántas veces os escriben a lo largo de la temporada? Pues sí, bastante. Casi todos los días, diría Todos yo. los días, ¿no? Yo te voy a decir la verdad, yo agradecido, porque, y sobre todo cuando la gente ha cazado un corzo y te puede enviar fotografías del corzo, la mandíbula, el corzo cazado, y luego incluso si tienen fotos del animal vivo días antes o semanas antes, porque al final es tratar de ver qué características cambian con la edad, ¿no?, de los animales. Siempre tiene que haber algo, hay en las personas, hay en los perros, o sea, tiene que haber algo que en los animales se manifieste más en ciertas clases de edad. Evidentemente no hay reglas, puede haber cambios y puede haber cosas que no se repiten en algún corzo, pero sí que hay cosas muy particulares que sí que se van dando en la morfología de los Yo creo que corzos. primero el comportamiento. O sea, uno que ya está acostumbrado a andar por el campo ve el comportamiento de un corzo y entre un corzo inocente, candoroso y expuesto, ese probablemente es joven, y un corzo receloso y que se oculta y que sale a última hora ya tienen bastantes posibilidades de ser viejo. ¿Estás hablando con orden de prioridad de las cosas que te fijas? Sí, voy a hablar con orden de Orden de prioridad. prioridad. Luego, primero comportamiento y a la vez impresión general del animal en cuanto a su configuración, si es macizo, si es más bien esbelto, patas largas, cuello delgado y tal, probablemente joven, cuello ancho y volumen corporal, pues digamos más macizo, probablemente viejo. Luego mirarle la cuerna lo último, tener la tentación de mirar la cuerna lo último, pero entonces luego si puedes mirarle bien la cuerna, sobre todo mirando de frente, hoy que tenemos catalejos o cámaras de muchos aumentos, bueno, pues suele haber, aunque no es una regla, una tendencia a que las rosetas se vayan inclinando hacia afuera si te está mirando de frente. Cuanto más viejo, los corzos juveniles tienen, como es este caso, pues las rosetas prácticamente horizontales, mientras que los corzos pues más adultos ya se les caen hacia los lados, ¿no?, como sería este caso. Siempre hay excepciones. Sobre todo es la forma de la roseta, no tanto la colocación, porque muchas veces las rosetas tienen la forma puede estar ladeada un poco la cuerna, sino esa forma aquí es bastante horizontal, prácticamente tiene 1 centímetro y aquí ya empieza como una lágrima, ahí ¿sabes? Como una vela que se va deshaciendo. Luego se van acortando mucho los pivotes, es algo que también se ve perfectamente en algunos de estos corzos. Se acortan y se ensanchan, porque en cada desmogue, cada año que el corzo desmoga, con la cuerna, es una pena que no hemos traído ningún desmogue, no lo tenemos a mano, pero con la cuerna cae, sobre todo en los primeros años, un trocito del pivote blanco. Entonces, al caer, se van acortando, lógicamente. Entonces, un corzo ya de edad como este, los pivotes son más cortos y más anchos que un corzo como este que estábamos diciendo antes, que tiene una gran cuerna, pero los pivotes, fijaos, como son mucho más estrechos y altos. Claro, pero estamos hablando que los pivotes en vivo no los puedes ver, porque de hecho yo vería este corzo y me parece a mí que las rosetas están más caídas que en ese. Pero están más altas, Pedro. O sea, respecto de los ojos, la roseta se ve un poco alta. Sí, pero me entiendes, ¿no? Que al final con pelo, esa altura del pivote en vivo no es tan fácil. No es fácil. Igual es para mí lo más difícil. Claro. De hecho, ahora el uso de cámaras y tal nos permite luego ver en los ordenadores cosas que en el campo no puedes. Luego también hay detalles que resaltan más en ciertas épocas del año. Eso es. Sí que es verdad que, por ejemplo, el cazador de corzos sale más al campo, empieza a salir en febrero o marzo y nos encontramos a los corzos con la capa de invierno totalmente grises, y esa capa es que anula toda la coloración del corzo. Son todos los corzos iguales, frontal gris, aspecto voluminoso, cuello ancho, corpulentos. Ese mismo corzo, yo tengo fotografías de unos corzos en junio, y te hablo en junio para no decirte la fecha después del celo, que después del celo incluso se quedan más delgados. En junio y ves otro corzo, parece otro corzo. Si no es por la cuerna, me dirías, es otro corzo. Y ves que por la cuerna es el mismo animal, porque la cuerna es lo único que le hace año a año identificable al corzo. Entonces dices, ¿cómo ha cambiado este animal? Dices, una cara gris tal, a una cara de repente oscurecida, la parte de la nariz, la parte oscura de lo que son las fosas nasales, los hollares negros, va subiendo hacia arriba y sigue siendo oscuro, tal. O sea que son detalles que eso no lo vemos en marzo,
con una capa gris, con una voluminosidad grande. Pero en estas fechas ya, por ejemplo, las frentes oscuras, los frontales muy oscuros, te deben hacer sospechar que es un animal joven. Entonces, por resumir, ¿qué detalles exactamente mirarías de un corzo sin mirar los cuernos? Frontal, que bueno, la cabeza... primero comportamiento y impresión general. O sea, impresión general, claro, dices, es que tienes que haber visto corzos. Es un poco como todo. Tú ves un perro por la calle y a casi nadie necesitas explicarle. Pones un perro muy joven, que es cachorro, y un perro de 16 años y casi todo el mundo va a decir, sí, ese de 10. Bueno, porque ha visto perros toda su vida, cualquiera, incluso el ser humano urbano. Pues en un corzo pasa lo mismo, o sea, configuración física y comportamiento, luego mirarle en lo posible la cara, el diseño de cara, sobre todo en algunas fechas, por ejemplo, a partir de ahora, pues el frontal oscuro suele ser casi siempre síntoma de animal joven. De animal joven, frontal oscuro, animal joven. Sí. Frontal más blanquecino. O más grisáceo, animal maduro. El tema del cuerpo estamos hablando masa muscular, que entiendo que crece el pecho, aumenta el cuello, algún rasgo más de ese cuerpo que digas... El pincel peniano. En invierno, en el pelo invierno, cuanto más largo... Cuanto más voluminoso, normalmente, igual que pasa con los rebecos también, es un animal más viejo. Y bueno, es muy interesante, y creo que es lo que iba a decir Javi antes, que hay determinadas épocas en las que tienes una ayuda muy clara, que es... sucesos de la fenología que se producen antes en los jóvenes que en los maduros o al revés. Por ejemplo, el cambio de pelo. Es decir, si tú vas a un coto a cazar un 15 de mayo y a lo mejor no has pisado ese coto, puedes estar despistante el primer corzo que das, pero como salgas 3 mañanas y tardes seguidas y hayas visto unos cuantos bichos, enseguida vas a ver la diferencia entre los jóvenes, que ya están probablemente casi con el pelo de verano todos, antes un mes o 3 semanas antes, que los adultos que van a seguir con el pelo gris de invierno, pues bastante más tiempo. O sea, entonces, eso es una gran ayuda. Y eso es también, una diferencia grande. También, y eso ayuda, es grande. También ayuda hacia final de temporada, hacia lo que es finales de septiembre y esa primera quincena de octubre, que todavía en muchas zonas se puede cazar el corzo, que hay corzos a finales de septiembre, primeros de octubre, que están prácticamente... porque además la muda otoñal es muy rápida en el corzo comparada con la de primavera, entonces ya les ves con ese tono gris oscuro, y hay corzos muy añosos cazados, que era la segunda semana de octubre y seguían con el color cobrizo, naranja. Sí, o sea, el cambio de pelo es siempre más tardío en los animales adultos, siempre. 99 veces de cada 100, siempre hay excepciones. ¿La correa? El correal, limpiar limpiar el cuerno. A ver, ese es un tema, me mira Javi, porque, a ver, tradicionalmente es que no estamos absolutamente de acuerdo como nada, o sea, como es normal. Ahí tienes, lo que he traído está por aquí, ahí lo tengo yo bien documentado. Yo he documentado corzos de más edad que han descorreado más tarde que alguno más joven. Además, luego cazados, todos los corzos, en ese caso de las cuernas sí que se han podido cazar corzos para ver las mandíbulas. Y yo sí que he visto que ha habido corzos de más edad que han tenido que su descorreado ha sido más tardío que los... O sea, la cuestión, la pequeña y amistosa disensión que mantenemos es si esos son excepciones a la regla o si tienen entidad suficiente como para decir que no hay regla. O sea, las publicaciones, incluso gente muy sesuda y grandes expertos del corzo, y mi propia opinión es que sí hay una tendencia a que descorren antes los corzos más maduros y también desmoguen antes los corzos más maduros, y los juveniles vayan más tarde. O sea, al contrario que el pelo, digamos, así como en el pelo, el cambio de pelo lo hacen antes los juveniles, el proceso de la cuerna es al revés. Javi ha demostrado en su zona de trabajo que hay muchos casos en que esto no es así, y andamos un poco en la duda de si puede tener que ver con la fecha del nacimiento del corzo. Claro, ese mes que hay de al final diferencia. Lo puedes demostrar con los corzos que sigues. No puedes seguir al 100% de los corzos de una población, pero sí que he visto que, sin contar evidentemente añales, que hay corzos que tienen unos ciclos más adelantados. En cuernas, por ejemplo, sí que he visto que
algo muy peculiar en todos los corzos es la sincronización en las fechas tanto de desmogue como de descorreado. O sea, un corzo que desmoga a lo mejor el 7 de noviembre, al año siguiente la fecha de desmogue va a estar en torno al 7 de noviembre. Se puede adelantar 10 días o se puede atrasar 10 días, pero va a estar ahí. Yo creo que ni 10 días. Sí. Y luego lo curioso es que la duración del desarrollo de la cuerna es que es clavada. Si en ese corzo han sido 110 días, es que va a estar en esos 110 días. Hay corzos que son 105, hay corzos que han llegado hasta los 120 días aproximadamente. También eso, quiero decir que se adelantan o se atrasan los procesos, eso es muy riesgoso y seguramente erróneo. Se puede adelantar en algún ejemplar o se puede atrasar, pero en toda una población eso no, yo lo veo complicadísimo de demostrar y aunque nos dé la percepción de que el tiempo venga más caluroso en otoño, este año van a desmogar antes, no, puede, ya te digo, en un ejemplar sí que se puede dar que se adelante 10 días, pero en todos no se va a adelantar 10 días o se va a atrasar 10 días. Pues sí, es verdad que si eso que dices es tan cuadriculado, sí que podría tener sentido que si hay crías que nacen un mes más tarde que otras, ese lapso... Pero es que eso lo vemos con los añales, es lo que yo he visto en añales. Esa es la tesis de la mejor prueba la tenemos en la clase de edad que reconocemos. Yo los añales los reconozco, entonces yo he visto añales que han descorreado la cuerna el 10 de abril y otro añal ha descorreado casi un 20 y tantos de mayo, más de un mes. Y es la misma clase de edad. Entonces, en individuos ya que son corzos, de 2 años en adelante, pasa. Los ciclos de desmogue van casi más de un mes. Vale, pues ya sabemos un poco idea. Yo comentaría un poco cómo calcular la edad con las mandíbulas. Con las mandíbulas, porque yo creo que esto más o menos todos tenemos una idea. Sí que creo que personalmente he tirado corzos, y creo que os habrá para vosotros, con las rosetas totalmente caídas que pensaba que eran viejísimos y luego tenían 2 años, y otros que eran totalmente planas y que hubiese dicho que era mucho más joven, y que la cornamenta yo creo que es más difícil, que sigue un patrón, pero a mí me parece más difícil. En la roseta sí que se va a dar una cosa, que corzos jóvenes la puedan tener algo caída, pero lo que seguramente no vas a ver nunca es un corzo maduro con las rosetas totalmente horizontales. Eso yo no lo he visto nunca. Pero bueno, el que os mandé yo el otro día, que yo creo que es un corzo que además hice una consulta que la mayoría de la gente me ha dicho joven. Y realmente... hay que ver la mandíbula. Ves la mandíbula... Y yo tenía no sé, pero al final a mí me da la sensación que era viejo, pero sí que es verdad que la mandíbula era de un corzo... Al final es valorar todo en conjunto, no solo quedarse, claro, lo que vemos con un corzo es la cuerna, pero hay que intentar... Mira, por ejemplo, la caza de corzas es una escuela genial. La caza de corzas en invierno, incluso con el pelo de invierno, hay corzas que las ves y dices, tiene más años, la ves, una coloración más amarillenta, más como un color canela. Y las jóvenes, las del segundo año, que el año anterior eran corcelas, las ves como muy negras, muy oscuras, o sea, pese a que luego pueda haber diferentes coloraciones en una misma población, pero sí se ven esos detalles. De todas maneras, al final, como decíamos antes, pues... te equivocas, te puedes equivocar y ya está. No la vida continúa. La vida continúa. Es decir, lo importante es que tú te lo has preguntado y has intentado juzgarlo y tal, y luego pues aciertas o no aciertas. Hombre, con los años y la experiencia, pues vas acertando más veces que equivocándote, pero así es la vida, no pasa nada tampoco. Y vamos a verlo. Una pregunta antes de pasar. ¿Cómo se transmite el estilo de cuerna de un padre a un hijo? ¿Hay mucha transmisión o realmente somos nosotros que nos gusta montarnos la película de ese es hijo de aquel, ¿te acuerdas que tenía? Hombre, en un mismo territorio, lo que te he dicho antes, yo que llevo muchos años en un mismo territorio recogiendo desmogues, sí que recojo muchos patrones de cuerna que se repiten a lo largo del tiempo, de corzos que no han coincidido evidentemente en el tiempo. Sí que ves esas formas de cesta o de copa en algunos. En mi zona, por ejemplo, los corzos rectos, muy rectos, así ese patrón no se da, no lo he visto nunca. Sí que veo el de cesta, sí que veo, bueno, de este tipo es más normal. O sea, que sí que hay patrones de cuerna o corzos con luchaderas muy largas así. Eso también he visto algunos patrones de cuerna. O sea, el patrón de cuerna sí que se repite, o el modelado. Pero lo que es la calidad es otra cosa. Claro, volvemos un poco a lo mismo que antes respecto de las fechas de desmogue y descorreado. Que puede haber una tendencia general a que efectivamente la genética se transmita
una cierta tendencia a una cuerna de cesta o a una cuerna recta o a unas luchaderas largas, o sea, eso está en los genes, pero luego, como bien decía Javi, la expresión que esa cuerna tenga en determinados años no se puede garantizar, y entonces, por unas circunstancias las que sean, ese corzo ha pasado penalidades determinado otoño, invierno, y a lo mejor ese año pues no tiene luchaderas, y al año siguiente vuelve a tener luchaderas, con lo cual eliminarlo o tenerlo como criterio de selección, pues quizá no es correcto. Sí que es verdad que, según lo que tú has dicho de la territorialidad, no tendría mucho sentido que el hijo de un corzo se mantenga cerca de ese territorio. Lo suyo es que busque otro territorio en otra zona y haya mucha mezcla de tipos de corzo. De hecho, algunos autores atribuyen a la dispersión como una táctica para evitar la consanguinidad de los animales. O sea, que van a tener más éxito aquellos que se han podido alejar más lejos de su linaje. Y por último, otra expresión de los cuerzos con la edad. Poca luchadera y mucha contraluchadera, corzo viejo; mucha luchadera, poca contra, corzo todavía joven. Aquí parece que podría ser, pero totalmente... Sí, yo creo que al final, bueno, sí se da que con la edad la masa, digamos, está más abajo. Y a mí la sensación es que pierde luchadera, gana un poco más de contra, más masa, pero... O sea, un corzo joven tiene más arriba, es largo a lo mejor, con horquillas llamativas y tal, y por eso al final los corzos viejos suelen ser menos atractivos de primera vista, porque lo que realmente da valor a un trofeo como este es esta parte, que en el campo y entre las orejas casi no se ve. Tú este corzo lo ves así y tampoco. Claro, y dices, ¿qué hago con este corzo? Pues no tiene mayor interés. Sin embargo, te vas a este corzo y claro, tú ves esto en el campo de lejos y con el sol de la tarde y te pones taquicárdico, ¿no? Entonces, al final, o este, por ejemplo, que es el corzo que cazamos este año Javi y yo, que muchos habrán visto a lo mejor la historia en Instagram, pues cazamos en Voltaña, pues es un corzo que he visto aquí, no tiene mayor atractivo ni interés, y lo que le da valor es toda esta parte inferior. Al final, la madurez a un animal pues le hace perder condición, y eso sí que se puede ver reflejado en la cuerna. Pero en los corzos sí que se ha comprobado que corzos sobresalientes pueden mantener la línea hasta la edad adulta. Y de hecho, una característica a veces de los corzos muy maduros es que esas multipuntas que desarrollan y esas por desajustes hormonales, o sea que pueden tener hasta edades avanzadas cuernas muy, muy representativas. Suelen ser más perlados los corzos en general, vamos, siempre hay excepciones, ¿no? Pero suelen ser más perlados, luchaderas más anchas, más abajo. Esto ya hablando un poco de reconocimiento de los corzos en la mano, ¿no? Ya hemos dicho lo de los pivotes cortos y gruesos. Nos faltaba quizá antes de pasar a las mandíbulas una cosa que también ayuda mucho, que es la sutura frontal. Y vamos a aprovechar que tenemos aquí que se ve muy bien. Fijaos que un corzo añal, juvenil, lo que es la sutura entre los dos huesos del frontal se puede seguir perfectamente. Mientras que en un corzo viejo esa sutura ya prácticamente no se ve. Es rugosa, mucho más enrevesada, digamos. O sea, al coger un cráneo de un corzo, esto se aprecia bastante. Fíjate, este, por ejemplo, pues que decíamos que es un corzo joven, pues se ve bastante todavía la sutura frontal. Igual que se ve en este, ¿no? En este se puede ver perfectamente cómo tiene esa sutura frontal muy marcada. Y luego ya, al finalizar, pues lo último es la prueba del algodón de la mandíbula. Y yo decía antes, Javi, o me preguntabas, oye, te preguntan por la edad. Lo que me sorprende, y lo hablamos Javi y yo casi todas las semanas, es cuántos nos preguntan la edad de un corzo, con un corzo muerto, cobrado, con su precinto o sin su precinto. Esto ya daría para otro podcast completo, ¿no? Pero... Y bueno, y la mandíbula se la has mirado y muchos, un porcentaje alto, no te ponen cara de tonto porque por Instagram no le ves la cara, pero te mandan una interrogación como, ¿y para qué la mandíbula? Y yo, pues será posible. ¿Cómo quieres que yo te diga la edad? Te podré decir una impresión, pero mientras no le mires la mandíbula, no será más que mi impresión. Pues comentamos lo de las mandíbulas. Y luego también yo creo que es interesante decir que los corzos, que hay corzos buenos y malos, y que por mucho que les dejes 5 años, siguen siendo igual de malos siempre. Como hay gente que mide 1,10 m y gente que se queda estancado en el 1,60 m toda su vida y no pasa nada. Sí. Porque yo he cogido desmogues que han pasado 2 años de una cuerna a otra y es que es una réplica. O sea, podrías poner
el cuerno y decir, pero si es que es clavado y no ha evolucionado en 2 años, ni para bien ni para mal, exacto. Vale, entonces, ¿cómo identificamos en las mandíbulas qué miraríamos y a ver cómo grabamos esto para que se pueda Al final, entender? lo que hemos hablado antes es que, bueno, al año de edad ya el animal completa la dentadura, realiza el recambio dentario. Yo creo, Javi, enseña primero la del porcino, que se ve que lo primero que le sale... Hay que abrir con cuidado, que eso es No, delicado. ya has roto tú una mandíbula, te dejo que rompa la segunda. Que no he sido yo la que se ha roto antes. Estos cráneos son delicados, son como papel de fumar casi. Bueno, no sé si se aprecia bien la mandíbula del corcino con un mes de vida. Con un mes de vida, los primeros vamos a dejar fuera... Bueno, si quieres hablamos un poco el tipo, porque cuando la gente caza un corzo, los dientes que vemos son los dientes, como digo yo, los dientes de ataque, que son los incisivos y los caninos. Estos dientes no nos van a servir para evaluar la edad del corzo. Alguno que te dice, no tiene dientes arriba. Sí. Hay algunos, sí. Es verdad, evidentemente, viejísimo. Con la edad también se desgastan, porque el corzo al final ha comido más que uno joven. Pero estos dientes no nos van a servir. Estos dientes los utiliza para prensar la comida, para prensar el alimento que va a consumir. La evaluación del desgaste se tiene que hacer con las piezas, con los premolares y con los molares. Entonces, en una mandíbula, por ejemplo, de un mes de vida como es esta, las primeras piezas que salen son los 3 premolares de leche. Que son estos 3. Aquí tenemos primer premolar, uno. segundo premolar y el tercer premolar, que tiene 3 crestas. Y si ves, ya está empezando a emerger aquí una pieza que va a ser definitiva, que va a ser el primer molar, que aproximadamente la van a tener al tercer, cuarto mes de vida. ¿Que lo mudan o no lo mudan? No, ese ya es definitivo. Ese ya es definitivo. Solo mudan estos 3 primeros. Esos 3. ¿No? Y a diferencia de un corzo de 2 años, no, este sigue siendo... Bueno, esta es la fase siguiente, ¿no? Esa es la fase siguiente, donde todavía el tercer premolar es trilobulado. Este es un individuo de enero, esta es una corzuela. Aquí seguimos con los 3 premolares de leche y ya le ha salido el molar definitivo, el segundo definitivo, y ves que aquí le está haciendo hueco para salir el tercero definitivo, vale. Molar definitivo. Claro, este molar definitivo es grande, el tercero, y para que entre... Tiene que crecer la mandíbula. Tiene que crecer la mandíbula y prácticamente va a emerger al año de edad, completamente. Entonces, para que deje hueco, lo que hace ya es mudar el tercer premolar y lo va a hacer, en vez de con 3 cúspides, con 2 cúspides. Que va a ser una mandíbula ya de un animal definitivo, como es esta. Sí. Esta, entonces, aquí... Mira, déjame, Pablo, aquella mandíbula, por favor. Ahí, se ve mejor. Sí, aquí tenemos de un animal que no ha mudado los premolares de leche, los ves, los 3 premolares de leche. Aquí tiene 1, 2 y el tercero con 3 cúspides, ¿no? Está saliendo, ves que todavía este estaba, lo que pasa es que está limpia la mandíbula y tal, pero este con la carne taparía prácticamente esta parte estaba tapada, y cuando ya emerge totalmente el tercer molar, tiene que dejar hueco, ves, ya la muda de los premolares... O más arriba, que se vea bien. La muda de los premolares de leche hace emerger los premolares definitivos, y el tercer premolar ya es diferente que cuando era de leche, que era con 3 cúspides, ya es bicúspide. O sea, esto es lo que comentábamos antes en el podcast, cuando te decía que hay gente que me pregunta, ¿este es un corzo muy viejo, selectivo, o es un añal muy bueno? Y entonces... Aquí se ve. Claro, Aquí simplemente con ver eso. Eso, que el tercer premolar, empezando por la parte de adelante de la boca, tenemos 1, 2 y 3. Si tiene 2 cúspides, o aquí tiene todavía 3. Sí. Si tiene 3, está por debajo del año. De 14 meses, digamos. Sí. Y si tiene 2, ya ha cumplido ese año. El método del recambio es altamente fiable, lo que es el recambio dental. Ahora entramos con el desgaste. Con el desgaste, que depende un poco ya de la alimentación y de la... El desgaste, lo que hablamos, nos olvidamos de la parte delantera, de los incisivos y los caninos. Sí que se van a desgastar con el tiempo, pero no es unas piezas dentales válidas para evaluar el desgaste. Lo que se mira con el desgaste es el tiempo, lo que mide el desgaste es el tiempo. El alimento es que no podemos valorarlo. O sea, piensa que el alimento, la cantidad de ácidos que puede tener un alimento, de química, eso claro que degrada. Pero ¿cómo medimos eso?
al final lo que mide esto es como en un vehículo, el tiempo, los kilómetros que haces, ¿no? Pero ese desgaste no influye la alimentación en ese tipo de, Sí. en la cantidad de desgaste, sí influye. O sea, tú lo que estás midiendo es el desgaste, pero de una población a otra Claro. Puede haber variaciones, Puede- incluso de un individuo a otro. puede haber diferencias, pero lo que va a ser constante es el tiempo. O sea, un animal que ha rumiado más tiempo que otro va a tener más desgaste. Eso lo comprobamos con individuos seguidos y con, vamos, corzas muy añosas tienen más desgaste que un animal de 2 años. O sea, al final lo que se considera, lo que se mide es el tiempo. Evidentemente no es una estima precisa, real, no podemos decir este animal tiene 2 años, este tiene 3, eso es, vamos... Siempre hay que ponerle más menos 1 en la Sí, estimación de edad. podemos pero un rango categorizar- de edad, sí, decir, oye, un individuo de menos de 1 año lo tenemos claro, un individuo de 2 o 3 años también lo tenemos bastante claro, un individuo adulto de 4 o 5 años, y luego ya, o incluso 6, y luego ya los viejos. De hecho, las calidades de las dentinas y esmaltes también pueden variar. Hay animales con esmaltes de otra calidad y entonces se degradan más rápidamente en una misma edad. Pero bueno, ¿que nos puede servir para estimar una clase de edad? Sí, sí que nos puede servir. Ya en eso hay que entrar a ver los dibujos, lo que nos dibuja, viendo una mandíbula de un animal joven, esas líneas de dentina oscuras, tan finas, la altura de las piezas. Vale. De la mandíbula, de los 6 dientes que teníamos, ¿en cuáles nos empezamos a fijar? En el primer molar. En el primer molar, que es el cuarto empezando por delante. Que es O sea, el serían- primero que ha salido, según hemos definitivo. Piensa Vale. que esta pieza ha salido aproximadamente a los 3 meses de vida del animal. Vale, este de aquí. Y dentro del desgaste de ese, para ir viendo el desgaste, ¿cómo iría evolucionando? Pues de lo que es el primer molar, vamos a decir que le separamos en dos, esta primera parte de la cara anterior, la más próxima al tercer premolar, de ahí el desgaste avanza hacia el tercer premolar y de ahí avanza hacia el segundo premolar. O sea, como que el alimento es mi dedo, baja aquí, pum, y hace así, pum, pran. No el alimento, porque hay que decir que esto no es que el corzo coma y trague, sino el proceso de rumia. Lo que hace el animal son tomas de alimento y luego rumia. La rumia puede durar 1 hora y media, en la que el animal lo que está haciendo es, la mandíbula hace este ejercicio. Porque lo que desgasta, más que el alimento, es lo más duro que tiene el corzo en la boca son los dientes. Es la El fricción roce, de ¿no? uno con otro. Claro, es ese movimiento, aquí tenemos el cráneo con la mandíbula, y es la parte más dura que tiene el corzo, ya no solo es el alimento, sino es sus propios dientes. Es este movimiento que vemos en la rumia, lo que desgasta el diente. De todas formas, esto que puede parecer complicado, bueno, supongo que vas a terminar de explicarlo, pero tanto en el perfil de Instagram de Javi como en el mío, y por supuesto en mis libros hay gráficos y fotos que explican esto, yo le diría a la gente que lo que tiene que hacer es coger la costumbre de guardar las mandíbulas, irlas viendo, y no es complicado, es decir, cualquier cazador de corzos en 2 o 3 temporadas y encima caza corzas se va a juntar con 6, 8, 10 mandíbulas distintas de animales y enseguida teniéndolos en la mano jugando un poco, esto que está pareciendo a lo mejor difícil es que es muy evidente a Ya, partir vale. de que le demos unas pistas. Esto se cuece enseguida en casa. Sí, O sea, sí, esto sí, no es- tiene la ningún carne se problema. sale sola. O sea que La en mandíbula 10 minutos lo has limpiado. Eso es. Vale, entonces estamos mirando el desgaste de este diente. ¿Y qué 3 rangos de edades darías más o menos? Aquí tenemos un animal adulto y uno joven. Joven, estamos hablando de 2-3 años. Sí, animales subadultos, 2-3 años. 2-3 años. Y a partir del 4.º año ya se considera el corzo adulto. Y a partir del 4.º año empezamos a ver desgaste. Sí, ya empieza, ya no, entre el tercer y 4.º año viendo los desgastes es más complicado. O sea, valorando lo que te digo, como valoramos el número es más complicado. Entre el tercer y 4.º año es lo más complicado. Muchas veces lo que pasa con otras, como cuando hemos hablado de la identificación de los animales, lo más fácil siempre son los extremos. Mandíbulas, pues con unos desgastes ya, claro, cuando ya entramos en este tipo de desgastes, ya vemos que este animal es adulto, pero ya está más cerca de los 5, incluso 6 años. Cuando pierde la Ya- marca esta central, ya que ha no se perdido tiene el nombre, surco medio. el surco medio, ¿qué Y ya- diríais? ¿Que ya está entre Claro, 5 o 6? y ya las dentinas, esas líneas negras, ya lo que van formando es una isla. Ya Vale, se que forma sea una muy- mancha negra. Ya ha perdido esas líneas que veíamos en un corzo joven. Vale.
lo que ha hecho las marcas negras, esos rombos, ya se han aplastado y se han hecho como una mancha negra. Entonces ahí pierde el surco medio con 5 o 6 años Ujú. y luego ya pasaríamos que Ya a llegamos medida de la a edad este tipo. se va metiendo en ya corzos que ya están perdiendo el surco medio en los otros. Sí, molares. ya en este caso, bueno, ha perdido el diente. en el molar, en el segundo molar, ya casi en el tercero, y en este caso ha perdido, este es un caso muy extremo de animales, cuando ya tienen pérdidas de piezas, como en este caso, de manera natural, ya nos podemos ir a más de los 10 años. Ya en estos casos decir 14, 12, es que más de 10. Más de 10. O sea, al final, para saberlo, habría que hacer el corte dentario, porque en los Sí, dientes sí. hay, como sabes, al microscopio es como los anillos de los árboles, de crecimiento de los árboles, se podría ver exactamente los años. Bueno, también tiene su margen de error, pero vamos, ya sería sí, un procedimiento científico que no está al alcance de cualquiera. Pero bueno, yo creo que más o menos yo creo que ha quedado claro. O sea, al final hay que fijarse en la época en la que no ha cumplido el año, que tiene todavía los 3 de leche, y luego ver el primer molar, que es el cuarto empezando por delante, y ver eso, si ha perdido el surco medio, si no lo ha perdido, y El ese tercer desgaste molar, sí. dentro de aquí. ¿Cuánto ha avanzado desde ese primer Hacia molar atrás. hacia atrás? Eso es. Cuando ya ha llegado a alcanzar el desgaste hasta el final de la mandíbula, pues ya son animales añosos. Vale, pues yo creo que con eso ha quedado claro. Yo no sé si tú tenías prisa, ¿no? Sí, tengo unas obligaciones, Sí. o sea que yo creo que vamos a tener que ir despidiendo esto. Sí. Si no, hacemos otro día. Sí, que- hombre, yo lo único que creo que queda pendiente es el tema de las enfermedades del gusano, y eso sí que está la gente preocupada. O sea, bueno, que hay muchas poblaciones que ha sufrido mucho por el gusano y quieren saber esa evolución, qué va a pasar, cuántos años tarda en recuperarse. Pero bueno, lo podemos dejar para... Yo, si quieres 10 minutillos todavía. Sí, pues si podemos, yo creo que eso ya con eso terminaríamos. Sí, Porque sí que creo que es un problema que está afectando a muchas zonas. Hay zonas que todavía no han afectado, pero que puede llegar, y mucha gente, sobre todo en el norte de Burgos, en el norte de España, que ha y están sufrido mucho. preocupadísimos, sí, sí. Pues nada, si quieres seguimos con ello. Pues Sí, sí, 10 minutos, sí. un cuarto de hora. Sí, pues si nos... ¿Cómo veis la evolución de esa? ¿Cuáles creéis que son las principales amenazas hoy en día del corzo? Al final, con todo el tema de la parasitación, lo único fiable que se puede tener son las tomas de muestras. O sea, si se está haciendo, por ejemplo, durante el invierno con la caza de hembras, se están haciendo envíos a través, gracias a la ACE y al convenio que tiene con el Invesaga, el envío de cabezas de corzas, más evidentemente luego se pueden enviar de los animales más partes, corazón, bazo, etcétera, sangre, heces, pero con la parasitación de cefenemia, pues enviando las cabezas año tras año, lo que hemos hablado de los datos, al final se puede sacar una tabla de datos y saber si los animales aumenta esa intensidad, si disminuye, si se mantiene en el tiempo. ¿Cuándo empieza la larva a desarrollarse? Estamos hablando de cefenemia, Sí. porque tenemos otro tipo de parásitos también. ¿Cómo cuáles? O sea, digamos que hay 3 gusanos. Digo gusanos porque son larvas Sí. de moscas que parasitan al corzo. Uno es el hipoderma, el barro que hay debajo de la piel, que En el lomo, en el lomo, entre sí, la piel entre- y el... Sí, en la parte superior de los jamones o la zona trasera de la espalda, incluso llega hasta los hombros. Ahora mismo en la zona de Castilla, Guadalajara y tal, pues en la época de caza de corzas, en enero, febrero, ya un porcentaje altísimo de las corzas, diría el 70, el 80% de las corzas, que son las que se cazan en esas fechas, presentan hipoderma, y además, aunque no lo hubiéramos visto al desollarlas en las cacerías, ya sabiendo de qué se trata, los que hacemos fotografía de corzos, pues Sí, es se que es ve. muy evidente, se les ven los bultos en el lomo, tienen como remolinos en esas fechas machos y hembras. Es un parásito, digamos, de afección menor a la salud del corzo, evidentemente le debilita, evidentemente pues entra enfermedades, y evidentemente no es grato tener a lo mejor 14 o 16 bichos debajo de la piel del tamaño casi de mi dedo pulgar. Pero bueno, digamos que no se están muriendo los corzos de eso. Es un síntoma de exceso de densidad, pero bueno, Ahí, nada más. lo más destacado con respecto a la cefenemia es que la larva de hipoderma es visible en los meses invernales y la de cefenemia no.
Si tú La cazas cefenemia, que es el de la garganta, para entendernos. Si tú cazas una corza en invierno, la seccionas la cabeza, no ves larvas. Y dices, pues no tienen larvas. Sí que tienen larvas. En las poblaciones afectadas por cefenemia, sí. Lo que pasa es que en esos meses las larvas están en fase 1 y son diminutas, solo se ven a través del microscopio. Vale. Ese sería el segundo gusano, digamos, el que sí que ha provocado mortandades grandes de corzos y las va a seguir provocando, desgraciadamente, que empezó, bueno, aunque la primera cita es en Extremadura hace ya bastantes años, pero donde empezó a expandirse la epidemia fue en el norte de España, Galicia, Asturias y tal, se quedaron prácticamente sin corzos y está yendo hacia el sur. Algunas zonas del norte de Burgos ya hace varios años que se han quedado, les ha pegado un palo los corzos grande, y sigue avanzando hacia el sur. En este momento pues tenemos datos de zonas ya de Soria central, incluso sur de Soria, donde ya hay cefenemia con afecciones pues aproximadamente el 50% de la población de animales, y eso no va a ir bien porque tenemos excesos de densidad y tenemos un bicho que ataca a los corzos y que efectivamente eso sí que puede producir problemas físicos graves, incluso la muerte, sobre todo si se alía con la presencia de lobo, por ejemplo, que claro, un corzo debilitado que casi no puede respirar, como tú me comentabas un día que los estabas oyendo y tal, jadear y toser, pues es muy dañino. Y sí, luego porque aclarar que no es, el parásito no mata al corzo. En principio no, lo que pasa es que puede llegar a tener tantos en la garganta que casi no puede respirar. Claro. Y luego tenemos otro que cada vez se va viendo más citas, que es la clásica mosca verde, digamos, de la carroña y de otras cosas que no voy a mencionar, la que aparece en el campo cuando uno tiene un desarreglo intestinal, para entendernos, esa mosca verde, que esa pone los huevos sí. muchas veces detrás de las rosetas de los corzos. El corzo ahí no puede hacer nada porque por mucho que se rasque, nacen las larvas, que nacen casi vivas, son ovovivíparas esas moscas, y se comen vivo al corzo. O sea, los corzos que se ven con esta... Es horrible, sí. Sí, sí, tienen el hueso al aire y van como zombies. Bueno, todo consecuencias de excesos de densidad. ¿Qué se puede hacer? ¿Me vas a preguntar? Sí. Pues reducir la densidad. Si es que no hay otra. La gente te pregunta, oye, ¿y si le pongo las piedras con permectina, tal cual? No, vamos, eso no... Sí, que al final... Al final la pregunta también es donde ya ha pasado ese bajón que ha producido el parásito, ¿no? Porque al final el parásito tampoco quiere que, lo hemos comentado antes, que muera su huésped. Pero en esos casos baja la densidad de corzos por muerte, también va a bajar el parásito. Entonces, ¿qué va a pasar en esas poblaciones? Que a lo mejor en aproximadamente 10 años, 12, vuelvan a poco, el corzo va a volver a salir adelante. Creo que no hay que cometer los errores que se han cometido anteriormente. El parásito va a seguir estando, va a convivir con el corzo, pero va a intentar que conviva relativamente unas intensidades medias, bajas, en las que pueda vivir. Si hay que cazar, dices, no, es que hay pocos corzos, solo cazo machos. No, hay que cazar hembras, hay que cazar machos, hay que mantener las poblaciones adecuadas, los equilibrios adecuados. A lo mejor hay que cazar animales jóvenes, porque también la expansión del parásito, aunque la mosca vuele, el parásito lo lleva en el corzo. De hecho, en las tomas de muestras que se han mandado de corzuelas, se ha visto que las corzuelas están parasitadas, y también los añales. Si luego esos animales dispersan con las larvas en la nariz. Cuando un añal se va con las larvas en la nariz de mayo, se está moviendo 1 kilómetro, cuando la larva sale de la nariz está cayendo 1 kilómetro más allá. O sea que el propio animal es un vehículo para desplazar el parásito. Es un drama, ¿eh? Lo que parece que se está viendo, aunque no hay, digamos, track o tiempo de investigación suficiente, sí parece que se está viendo que la afección de cefenemia se produce más en animales jóvenes que en animales adultos, lo cual hace sospechar, aunque no se pueda demostrar, simplemente una tesis por demostrar, que probablemente los corzos puedan estar aprendiendo a defenderse del parásito, y que los animales adultos, igual que se defienden mejor del cazador con rifle, por decir algo, o del lobo, porque son más inteligentes, pues probablemente hayan aprendido estrategias para no andar en las horas de calor en zonas expuestas donde se mueven o vuelan las moscas y tal, mientras que el inocente y cándido añal, pues le viene la mosca y le suelta toda la rocía de huevos. Bueno, no son más que tesis.
pero sobre la base de los números de lo que se va viendo, que efectivamente parece que los juveniles están más parasitados que los animales Sí, adultos. contra las moscas no se puede hacer nada, ¿no? Eso es lo que te decía, que hombre, hay medicamentos contra los parásitos que se usan en ganadería. El problema es que todos esos medicamentos tienen efectos secundarios. Para tú dárselos al ganado tienes que estar controlando la dosis que toma, no puede tomar la dosis ad libitum, la que quieras, y luego si se los estás dando, por ejemplo, al vacuno, pues tienes que esperar, no me lo sé, porque no soy veterinario, un mes en sacrificarlos para que elimine ese medicamento, que si no es un problema para el consumo de la carne y tal. Entonces, aplicar eso a animales salvajes en el campo, dejar piedras de sal con estos insecticidas que no sabes cuánto, qué dosis va a tomar el corzo, ni ese corzo quién se lo va a comer, si se lo va a comer un carroñero, te lo vas a comer tú y tal, pues no es nada recomendable. Yo sigo a un americano que actuaba, ponía unas bolsas para capturar las moscas, macho, para que no le molestasen a las colablancas. Así. O sea, ponía en todas las orillas del monte, cada 50 metros, unas bolsas con un líquido, pero capturaba puñados de moscas para que no les estresasen a los colablancas, que decía que les ayudaba al desarrollo. Digo, joder. Pues puede ser. Bueno, nosotros no sé si se puede decir, o sabemos que algo están haciendo porque Néstor Martínez, que es el chico que trabaja en Invesaga y está haciendo la tesis, está intentando sacar adelante algo que atraiga a lo que es el imago, la mosca, cuando vuela. Realmente, como pasa en las plagas forestales, lo que se atrae en muchas de ellas es en los imagos cuando emergen y van a una feromona. El problema del corzo es que no se sabe realmente a qué es lo que le atrae los hollares del corzo, si es el CO2 que desprende el animal. Entonces, bueno, si se consigue desarrollar una trampa que capture los vuelos a la mosca... Pero bueno, por eso insisto que las muestras son muy eficaces para que los investigadores puedan saber realmente trabajar sobre ello, cómo va evolucionando, qué fronteras naturales tiene la mosca, porque por ejemplo la cefenemia parece que tiene una frontera natural que es de la mitad sur hacia abajo, pero por ejemplo la hipoderma, los barros, en el norte de España afecta mucho menos que en la zona centro. Entonces, bueno, pues son cosas que el cambio climático sí puede afectar más a este tipo de insectos, que puede que afecte más. O sea que poco a poco hay que ir ahí. Oye, pues chicos, no os quito más tiempo. La verdad es que ha sido de verdad un auténtico placer. No se habrá hecho un poco rollo, a lo mejor. ¿Qué? Bueno, pero la gente, o sea, a mí no. Y mira que he leído cosas sobre corzos y demás, pero yo creo que a todos los que seguimos los corzos durante muchos meses del año tenemos 1000 preguntas, 1000 cuestiones, y ha sido un gusto hablar con vosotros y muchísimas gracias por toda la labor que hacéis. No os canséis, no os desgastéis y seguir contándonos. No, yo agradecerte, bueno, también de parte de Pablo, el que nos hayas ofrecido esto, que al final es un canal para divulgar lo que buenamente sabemos y nada, y oye, y gracias. Y la gente que no sepa, les podéis encontrar tanto en redes sociales, tenéis tu Instagram. Sí, Javi Nurreta, ¿no? Sí. Y Pablo Ortega. No, Portega Martín. Portega Martín. Pero bueno, yo creo que si ponen Pablo Ortega saldrá. Sí, seguramente. Y luego los libros y nada. Estamos deseando que Javi todo se andará. Plasme todo. Todo se andará. ¿Tú has visto el taco ese? Como tenga que sacar eso, no sé cómo lo voy a hacer. Que sí, hombre. Oye, pues nada, chicos, que muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Vale, Pedro. Yo creo que bueno, hemos dicho lo que teníamos que decir. Habrá más. Y mucha suerte a todos en el campo. Gracias. Gracias.